Buenas, mi nombre es Joseph Barrios. A continuación les hablaremos acerca de lo que es IPv6. IPv6 es la abreviatura de versión 6 del protocolo de Internet. IPv6 es el protocolo de Internet de última generación que se ha diseñado para sustituir al protocolo de Internet actual, la versión 4 del protocolo de Internet. Para poder comunicarse a través del Internet, los ordenadores y otros dispositivos deben tener direcciones de emisor y receptor. A estas direcciones numéricas se las conoce como direcciones de protocolo de Internet. A medida que el Internet y el número de personas que lo utilizan crecen exponencialmente, crece también la necesidad de contar con direcciones IP. En este sentido, la necesidad principal por la que surge entonces el IPv6 es el problema de las direcciones. Dado el importante desarrollo de las redes de telefonía celular, inalámbricas, módem, de cable, DSL, que requieren direcciones de IP fija para aprovechar al máximo sus posibilidades de incrementar el número de aplicaciones, surge el IPv6. El IPv6 incluye muchas mejoras con respecto a lo que es IPv4. Entre las más llamativas que se encuentra está la de que posee alrededor de 340 billones de direcciones IP únicas, lo cual de mucha importancia, ya que no será un problema el número de direcciones disponibles. Bueno, mi nombre es Pinto y les voy a hablar sobre la representación de las direcciones en IPv6. El formato y la representación de las direcciones son las modificaciones más notables para el usuario experimentado y para el ingeniero de red. En esta nueva versión, el protocolo de las direcciones de IPv6 también son fijas, pero pasan de 32 a 128 bits. Aunque los principios son muy similares a las direcciones de IPv4, en una primera instancia el nuevo direccionamiento parece mucho más complejo. Representación de las direcciones en IPv6. La representación textual de una dirección IPv6 se efectúa dividiendo la palabra de 128 bits en 8 palabras de 16 bits en formato hexadecimal, separada por el carácter 2 puntos. Por ejemplo, esta dirección que tenemos acá, 8 palabras de 16 bits en formato hexadecimal. El siguiente paso es que no es necesario escribir los ceros a la izquierda de un campo. En este campo tenemos varios ceros a la izquierda. Esto podría ser comprimido a esta dirección que nos va a quedar acá. Ya está comprimida. El otro paso sería que además de varios campos nulos consecutivos, se pueden abreviar como 2 puntos dobles, como se puede observar acá. Estos campos nulos se comprimen y dan un doble 2 puntos, como está esta dirección completa. Ahora le vamos a hablar sobre algunos ejemplos de los formatos comprimidos. El primer formato comprimido es los campos sucesivos de cero. Para simplificar la longitud de una dirección de IPv6, cuando se presentan uno o múltiples campos de cero, es legal representar estos ceros con doble 2 puntos. Sin embargo, es permitido utilizarlos solo una vez. En la siguiente tabla vamos a ver diferentes ejemplos de direcciones con sus formatos comprimidos a la derecha. Por ejemplo, está esta dirección que tiene varios campos sucesivos de cero, se va a comprimir a doble 2 puntos, como está acá. Esta dirección contiene varios campos sucesivos de cero, pero en este campo hay un número 1. Quiere decir que se comprime a doble 2 puntos, pero manteniendo esos campos por el 1. En esta dirección se hace el mismo paso, que es donde están los campos sucesivos de cero, y se colocan los doble 2 puntos, como está acá. Y en las demás se sigue haciendo el mismo paso. El siguiente ejemplo son los campos con ceros al inicio. El segundo método para comprimir direcciones se aplica a cada uno de los campos hexadecimales de 16 bits que tienen uno o más ceros al inicio. Ello involucra que si hay uno o más ceros al inicio de cada campo,
estos pueden ser suprimidos para simplificar su longitud y facilitar su lectura y escritura. No obstante, si el carácter del campo es 0, al menos uno debe ser mantenido, como está esta dirección en ejemplo. Están los caracteres con ceros al inicio, se comprimen y quedaría así. Pero también podríamos tomar el otro ejemplo de campos sucesivos de 0 y la cambiaríamos a doble 2 puntos nada más, sin colocar los otros 2 ceros. Se realizarían los diferentes pasos para los otros ejemplos y van quedando, suprimiendo todos los ceros, quedaría de esta forma, o cambiándola a doble 2 puntos por el campo sucesivo de 0. El siguiente ejemplo es la combinación de ambos métodos de compresión. Se puede combinar la compresión de campo sucesivo de 0 con la compresión de campo de 0 al inicio para simplificar la longitud de la dirección de IP. Esto quiere decir que es la unión de los otros dos métodos, o sea, yendo como directamente al formato comprimido. Acá tenemos varios campos sucesivos de 0, se comprimen y quedaría doble 2 puntos normal. Acá tenemos lo mismo, pero quedaría el 1 nada más. Y en los siguientes ejemplos se haría lo mismo, pero cambiándole el doble 2 puntos. Otra combinación es las direcciones de IP con direcciones de IPv4 incrustadas. Este cuarto tipo de representación es utilizado en una dirección de IPv4 incrustada dentro de una dirección IPv6. La primera parte de la dirección utiliza IPv6, que cada campo es de 16 bits, y el otro segmento está formado por campos de 8 bits, que serían los de IPv4. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Omar Arrieche y hoy les vengo a hablar sobre los tipos de direcciones en IPv6. A nivel general podemos clasificar las direcciones IPv6 en 3 grandes categorías: las direcciones unicast, las direcciones multicast y las direcciones anycast. Las direcciones únicas, al igual que en IPv4, son las más comunes y más utilizadas. Estas son asignadas por una interfase o nodo permitiendo la comunicación directa entre dos nodos de la red. Esta técnica de comunicación es conocida como one-to-one, es decir, uno a uno. A continuación podemos ver un ejemplo de una dirección IPv6 en unicast. Como pueden observar, tal ejemplo: 2001, 2.0db8, 2.13.4d, 2.0015, 2.0000, 2.000 y así como lo están leyendo. En las direcciones multicast permiten identificar múltiples interfaces o nodos en una red. Con este tipo de direcciones podemos comunicarnos con múltiples nodos de manera simultánea. Esta técnica de comunicación es conocida como uno a mucho o one to many. A continuación podemos ver un ejemplo de una dirección IPv6 en multicast: FF02, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.9. En las direcciones anycast son un nuevo tipo de dirección en IPv6. Al igual que las direcciones multicast, una dirección anycast identifica múltiples interfaces, pero sin embargo, mientras que los paquetes de la multicast son aceptados por varios equipos, los paquetes de la anycast solo se entregan a una interfaz o nodo. Y a continuación tenemos un ejemplo de anycast, que sería 2002, 2.0db8, 2.6301, 2.2./128. Y ahora, ¿qué sucede con las direcciones broadcast? A diferencia de IPv4, el protocolo IPv6 no soporta las direcciones broadcast. Para los que no conocen las direcciones broadcast, estas son las direcciones utilizadas para la comunicación de un nodo con todos los nodos dentro de un segmento de la red. De este tipo de dirección fue eliminado en IPv6, perdón. Gracias. Mi nombre es Daniel Gallardo y yo les voy a hablar sobre las técnicas de migración o métodos de migración de IPv4 a IPv6. Estos métodos fueron implementados debido a que se requería o se quería evitar la falla de conexión entre una red IPv4 y una red IPv6. Entre estos métodos de migración, algunas técnicas pueden ser
el dual stack o pila doble, túneles y la traducción. En el dual stack o pila doble significa que los dispositivos son capaces de ejecutar IPv6 o redes IPv6 e IPv4 en paralelo, permitiendo que los dispositivos almacenen de manera simultánea contenido de IPv4 e IPv6, funcionando de manera independiente el uno del otro. Los túneles. Los túneles o encapsulamiento, como lo dice su nombre, transporta paquetes IPv6 en túneles IPv4 y paquetes IPv4 en túneles IPv6. Por último, tenemos que el método de traducción consiste en utilizar un equipo de red que convierta los paquetes de IPv4 a IPv6 y viceversa. Este dispositivo debe ser capaz de realizar la traducción en los dos sentidos de manera que no pueda interrumpir la comunicación. Una de las técnicas implementadas o que se ejecutan en la traducción es la NAC64/DNS64. Por ejemplo, si existe una red que solo sea IPv6 y necesita visitar o ir a una red que solo sea IPv4, esta se traduce al estilo NAC mediante un mapeo entre los paquetes IPv6 e IPv4. Se utiliza el prefijo 66:FF9B pequeña /64 para mapear IPv4 a IPv6. También se realiza o se debe realizar una modificación en el DNS llamada DNS64 que permita generar un registro 4A o AAAA aun cuando el destino no tenga dirección IPv6. En estos métodos existen otros tipos, el cual se puede llamar o se puede mencionar el SOX versión 5